Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy estamos realmente muy contentos porque contamos con la participación de un invitado que hacía mucho tiempo lo queríamos tener con nosotros. Finalmente lo conseguimos, Rodolfo Braceli. Rodolfo Braceli es poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, periodista y autor de más de 30 libros. Sus trabajos fueron traducidos al inglés, francés, italiano, coreano, polaco y quichua. Y compartimos una frase de su último libro hasta ahora, El hombre de harina. Escribir nos permite ciertas impunidades, abolir la absurdidad de la muerte, resucitar a quienes se fueron a respirar de otra manera. Gracias, Rodolfo, por estar en Hipertexto. Como te decía al principio, un gusto y hacía tiempo que queríamos, así que gracias también a las productoras que... Parece de otro, la frase está buena. ¿Te gusta? Sí. Mira, la elegí en realidad porque habla un poco de uno de los temas, creo, más importantes de tu obra, que es esto de la resurrección, ¿no? Sí. Que aparece en muchas instancias. Hay varios libros que son directamente resurrecciones explícitas. En un par de oportunidades me dijeron, pero vos te la pasás resucitando gente, porque resucité a Federico García Lorca, a Violeta Tejada Gómez, y varios más, a Kafka con Van Gogh, que los junté, a Rulfo, a Oliverio, en ese momento me pregunté y me preguntaron por qué esta manía de andar resucitando gente. Y dije, bueno, a nosotros nos afanaron todo, incluso la famosa alegría. Que ahora vuelve igual. Sí, por eso, lamentada alegría. Y también la posibilidad de resucitar. Entonces digo, cuando nos matan, no nos piden permiso. Y aquí se ha matado y desaparecido a rajas hinchas. Entonces, yo no voy a pedir permiso para andar resucitando gente. Y me valgo de la impunidad que es la ficción. Es una flor de impunidad. Y bueno, como soy agnóstico los días pares y ateo los días impares, me las rebusco para disimular la falta de una certeza y bueno, tengo mi teoría del aire, que es, digo, esto se termina acá y se termina acá y se termina acá. Entonces pienso qué pasa con los seres entrañables y queridos. Cuando se van. Cuando se van. Entonces el rebusque que tengo es que el aire que me está tocando a mí es el mismo aire que los tocó a ellos, es decir, que aire mediante nos estamos tocando. Es una manera también de resurrección. Totalmente. Y otra manera tiene que ver con algo que realmente manejas bien y que sos de los mejores en ese arte, que es la entrevista, ¿no? O el reportaje. De hecho, tiene que ver con la resurrección porque muchas de las formas para generar esta resurrección es a través de una charla ficticia, ¿no? Por ejemplo, con Gabriel García Márquez, que también lo entrevistaste de verdad. Pero te quiero preguntar, ¿cómo empezó ese talento? ¿Cómo descubriste ese talento para preguntar, digamos? Yo creo que tiene que ver con la timidez y con el miedo. Parece todo lo contrario, mirá. Sí, todos o muchos me dicen, me gusta la manera de que tenés tus preguntas. Y le digo, las preguntas son lo de menos. Son una excusa para que se encienda el fueguito. Lo que importa es no romper el hielo, sino que se deshaga. Y llegar en la medida de lo posible a la conversación. La conversación crea un clima. El clima es el de la confesión. Y bueno, y mediante la confesión entramos a descubrir
preguntas que ni pensamos y el entrevistado empieza a decir cosas que no imaginó. Y que nunca había dicho antes. Sí, no imaginó y así se va generando. Y ese clima para mí los reportajes tienen más que ver con los climas que si no son interrogatorios. Y un interrogatorio lo puede hacer cualquiera. Preguntas, respuestas, y en la comisaría también los hace. Para todos los que nos están viendo hay un ejemplo muy claro para que entiendan bien, que es en la entrevista que le haces a Gabriel García Márquez, y que vos lo mencionás, creo que en Escritores Descalzos, que es una pregunta que cambia absolutamente el claro, lugar. ¿Cuál es? ¿Te acordás cuál es? 4 años estuve detrás de García Márquez, porque es imposible entrevistarlo, y más siendo argentino, porque él dice que tendría... A razón de 2 reportajes diarios. Claro. Entonces, cuando lo conseguí, la noche anterior, eso me pasa en general cada vez que tengo que hacer una entrevista, duermo mal, tengo pesadillas, bueno, pero la noche anterior me revolvía allá en Cartagena, en Colombia, digo, ¿con qué pregunta arranco? Y la tentación es arrancar con una pregunta muy inteligente, claro. Para decir, ojo que estás hablando con un escritor. Y es ahí... Siempre sale mal. Eso no va. Y de repente me decidí por una pregunta pavota, que es la que me dio serenidad y seguridad en la conversación. Le pregunté en algún momento, entre las comidas que hacía su mamá, cuál era la que más le gustaba. Él ya me había dicho, ya me hicieron todas las preguntas. La última vez que me hicieron una pregunta verdadera son los chicos de una escuela que está acá al lado, que me dijeron, don Gabo, ¿cómo se las arregla usted para escribir con el ruido que hacemos? Dice, ya no hay más preguntas. Le pedí 2 horas de entrevista, dice, a los 20 minutos ya no va a haber más conversación. Entonces le pregunté eso. ¿Cuánta presión, no? Sí, la presión viene también que cuando llegamos con el fotógrafo, me dice, ¿y de dónde vienen y para dónde van? Ya me lo estaba rajando. Y la segunda cosa que me dijo, bueno, ¿y qué quiere tomar? Y le digo, lo que usted tome. Arsénico, me dice. No, le digo, agua de la canilla está bien. Y la pregunta que le hice es esa, sobre su mamá. Y la comida. Y la comida. Y se quedó unos puntos suspensivos bastante largos. Ahora que me doy cuenta, a mi madre no le gustaba cocinar. Claro, éramos 15 o 16 hermanos. Claro, ahora que me doy cuenta, entonces esa pregunta no la hicieron. Claro. Y 15 o 16 hermanos, le digo, en general uno sabe los hermanos que tiene. Bueno, había uno que era dudoso, pero lo queríamos igual. Ah, mirá todo el tema que se abrió. Y se abrió todo y empezó, como a todos, si hay algo que le gusta a García Márquez, es hablar de sí mismo, como a todos nosotros. Y ahí empezamos, y ya llevábamos un largo rato de conversación, y me dice, bueno, ¿y qué pregunta tiene para hacerme? Entonces le dije, bueno, a mí no me parece importante la pregunta para una entrevista. Y ahí se enganchó de otra manera y dice, ahora me parece que lo voy a entrevistar a usted. Esa cosa. Se fue generando todo el clima y creo que en eso consiste. Clima. Empezar a hablar. Es lo mismo que pasa con un hombre, una mujer o 2 seres que empiezan a hablar, de repente empiezan a preguntarse cosas, y de repente empieza la confesión y de repente dicen qué nombre le vamos a poner al nene o a la nena. Totalmente. Es decir, fueron varios los entrevistados, porque también, por ejemplo, Woody Allen. ¿Cómo fue esa? La de Woody Allen fue un disparate, porque yo estaba en una revista de mujeres, entre las que integraron la redacción y las productoras eran más de 20, era el único objeto masculino.
Y las reuniones de sumario, la verdad que yo estaba como medio en penitencia en esa revista. Y me dicen, ¿y qué ocurrencia tenés? ¿Qué idea tenés para la tapa? Me dice una de las jefas de redacción. Y le digo, un título de tapa puede ser "Y se viene el crochet". Casi me sacan a patadas. Y bueno, decime algo. ¿A quién o qué personaje podemos hacer atractivo? Y dije, Woody Allen, por joder, porque se estrenaba una película de Woody Allen. Bueno, anda a hablar con Woody Allen. Le digo, bueno, bajo por el segundo piso para retirar dinero para ir a Nueva York. No, lo tendrés que conseguir por teléfono. Es imposible. Fui a la productora, se estrenaba, no me recuerdo qué película, y le dije, mire, vengo a la revista tal, estamos intentando una entrevista con Woody Allen. Y la fulana, la encargada de relaciones públicas de la Paramount, qué sé yo, me dice que se retorcía para contener la risa, pero me siguió el tren y dice, bueno, escríbame una carta indicando las características de la revista, el tiraje, a quién se dirige, y además explicando quién es el que le va a hacer la entrevista, como diciendo, no puede ser. Y yo escribí 5 o 6 líneas lo de la revista y le mandé una carta a Woody Allen que era un disparate total, que era una descripción mía, pero también era una descripción de él, ¿no? Claro. Del perdedor, del que no ve más de 2 metros. Y resulta que Woody Allen contestó a los 2 días y me encontré con la... Siempre hay una llavecita para la nota imposible. El asunto es dar con la llavecita. ¿Sabés que hay algo que decís de Gabriel García Márquez que creo que también se puede aplicar a vos? Que vos decís que él lleva su poesía a todos los géneros, ¿no? Inclusive al periodismo. Y en vos se nota muchísimo eso también en tu trabajo, como que primero es la poesía, más allá de tu primer libro, claro, que también es el primero. Ahí está, sí. Pero hay algo también ahí, ¿no? Como que es algo que recorre es algo todos los géneros. Que viene, que es algo inevitable, porque por ejemplo... Yo he escrito teatro, poesía, novela, cuentos, ensayos. Sí, libros que son mezcla de todo. Sí, y hay libros que hay 3, 4 géneros. Y siempre me preguntan, si tenés que elegir me ponen el dedo así, si tenés que elegir un género, ¿cuál elegís? No sé cuál elijo, lo que sí sé es que la poesía está en todo lo que emprendo. ¿Y en una entrevista en qué? ¿En hacer una pregunta poética? No. En arrojarse al vacío. Al vacío, exacto. Sin red. Sí, sí. Eso tiene que ver con la poesía. El salto al vacío sin red. Y que no tiene que ver con la falta de preparación, sino con dejar algo librado a cierta espontaneidad. Sí, ¿no? Yo he sido bastante temerario en algunas entrevistas en dejar que el azar meta la cuchara y hacer de cuenta que el otro es Adán o Eva y que nadie lo conoce. Poder entrevistar a quien sea, muy conocido, desde Susana Jiménez a Atahualpa Yupanqui o a La Negra, pero se trata de suponer que nadie lo conoce y claro, uno corre el riesgo de repetir preguntas, pero sí, yo creo que la pregunta es siempre nueva. Sí. ¿Cómo fue que tu primer libro no solo fue censurado, sino quemado, un libro de poesía además? Es un librito... Ahí está, Pautas Ceneras. Pautas Ceneras. Que ya va por la 3ª edición. Este fue un librito de los 18, 19 años, poemas de adolescentes, por eso Pautas Ceneras, Pautas Primeras. Y lo editó la Biblioteca Pública General San Martín de Mendoza, iniciando una colección de la nueva poesía de Mendoza, una cosa así. Y resulta que
Era un librito, pero mínimo, inclusive ni pegado ni cosido, con engrampado. Artesanal. Sí, por poco el índice fue en la contratapa. Sí, Claro. una cosa así. Y resulta que, bueno, yo con la impaciencia natural fui, lo busqué en la imprenta oficial, me traje 70 libros, tan finito era un paquetito. Y antes de las 24 horas se armó un despelote bárbaro. Mendoza estaba intervenida, el país ya había caído Frondizi, Sí. gobierno de facto, Sí. lo habitual acá. Sí. Año 62. Eso. Año 62. Y entonces, bueno, el director de escuelas de ese entonces, de ese gobierno de facto, que fue fundador de la Universidad de Cuyo y fue profesor mío en quinto año del Colegio Nacional, cuando le llegó el librito este de la Biblioteca San Martín, se puso como loco y dice que este libro no llegue a mis escuelas. ¿Pero qué fue lo que le molestó? ¿Supiste A eso? él y al que era ministro de gobierno, yo vi el ejemplar que me dio la que fue responsable de la edición, Manuel Amur. Ajá. Y vi el libro, estaba lleno de marcaciones de dos colores, verde y roja. Y había cosas como que, por ejemplo, había un poema que decía, Dios está viejo, que venga el hermano, entonces el hermano menor, se entiende, porque decididamente él no está para los presentes trotes. Y la llamada era extraordinaria porque decía, Fidel Castro tal vez. Claro, relacionado esa era una. Después había un poemita de 4 o 5 líneas que decía, qué bello es mear de noche después de una larga jornada, mear a la intemperie, hacia los 4 puntos cardinales, por las piedras, por testigo. Uf, grande pelote. Es la imbecilidad de la censura. Sí, uno de esos poemas también se hizo famoso por otro motivo que tiene que ver con Fabio, con Leonardo Fabio, a quien conociste muy bien, digamos. Bueno, éramos de la misma manzana, en Mendoza, en Luján de Cuyo. Yo a raíz de la... O sea, pasaste la infancia con él. La primera infancia. Claro. Después ya me vine a unos kilómetros. Y bueno, a esa manzana yo decía que era la manzana podrida, por él y por mí, por mí y por él. Y hay un poemita que dice, quiero aprender de memoria con mis labios, tu cuerpo, papá. El poema original del libro dice, quiero aprender de memoria con mis labios, tu cuerpo. Te anticipo que poseo muy poca capacidad de retención. Claro. Entonces tendré que repetir varias veces, una y otra más, la lección. Y de ahí salió el estribillo central de Quiero aprender de memoria, aquella canción de Leonardo. Sí, una de las más conocidas. Es muy conocida. Y como todos los temas eran de Leonardo, la parte mía se pasó de largo en aquel momento. Y bueno, son cosas que ya Es fueron. impresionante. Estoy pensando en la cantidad de gente con la que tuviste tanta relación. Bueno, Mercedes Sosa, Julio Boca, que hiciste la biografía. Pero me quiero detener en un boxeador, en Nicolino también, a quien conociste mucho y con quien peleaste en el ring. Claro. 4 rounds. 4 rounds fueron. Claro. ¿Cómo fue esa? ¿Qué tipo increíble primero, ¿no? Porque marcó generó un cambio absoluto. Nicolino era poeta sobre todo porque no lo sabía. Y era un panadero y era un Gandhi. Porque era boxeo sin violencia. Claro, era un Chaplin y era un torero sin banderillas. Era todo lo contrario de lo que el boxeo promueve. Y bueno, lo conocí, lo entrevisté varias veces, hice un mediometraje que lo escribí, lo dirigí, y en algún momento tenía que entrevistarlo para la revista 7 días, y dije, lo que me queda es
hacer algunos rounds con Nicolino, a ver ¿Qué se siente? Eso que pregunta la tribuna, ¿qué se siente? Decime qué se siente. Entonces fueron 4 rounds allá en el Mocoroa. Era insoportable, ¿no? Era increíble porque era extraordinariamente, era un niño, una criatura. Y bueno, yo lo sabía de memoria y entonces empecé a hacer las de él, amagaba, que esto, que el otro, y de repente me tenté y largué con todo. Me acuerdo que tuve una contractura acá. Y él me decía, loco, pará, loco, que me voy a tener que duchar después. Porque era hasta ducharse ya le resultaba trabajoso. Y ese Nicolino para mí es un hecho estético extraordinario. Sí, lo es. Cuando te decía lo de los lentes, sacate los lentes. Claro, me decía, sacate los lentes. Y si me saco los lentes, yo no sé dónde estoy. Y bueno, son las cosas que me ha permitido la entrevista, el libro, la biografía de la Negra Mercedes. Que fue la única, ¿no? Que ella, sí, digamos, la única, autorizó. Y la hicimos, y la hice sin darme cuenta. Porque... Y ahí también dice cosas increíbles, ¿no? Sí. Dice cuenta muchas cosas. Claro, porque nos conocimos en Mendoza en los años 60, cuando salía el Nuevo Cancionero. Claro. Ella tenía una cinturita de avispa, estaba embarazándose del Fabián, como se decía. Y con la Negra hemos vivido momentos de mucha alegría, se podría decir, con perdón de la palabra, de felicidad, y momentos jodidos, dramáticos, aquella amenaza de la AAA, o la muerte del Pocho, la muerte de su guitarrista, y la biografía se fue haciendo sin querer, y yo he vivido distintos episodios, la noche de ella en el Colón, en el 72, aquella vez que estaba Lanús en el palco, y estaban todos los folcloristas, la Negra no lo fue a saludar en el intervalo, y el final de los finales lo tuvo la Negra, con canción con todo, y bueno, y Lanús se paró y cantó canción con todo. Después lo entrevisté muy anciano a Lanús y le digo, ¿se acuerda que? Y dice, sí, por supuesto, dice, si no me paro, si no me pongo de pie, me matan. Dice, pero por otro lado, ¿cómo no ponerse de pie? Y la cuestión es que cantó, la Negra consiguió muchas cosas. Era la canción que le habían prohibido, ¿no? Sí, una de las prohibidas. Una de las que le habían prohibido, y ella... Yo hasta había escuchado una vez la anécdota que los músicos se quedaron como un poco asombrados. Claro, como que no podían creer que estuviera cantando esa canción, ¿no? Y eso fue una de las cosas que hizo. Impresionante, impresionante. Y bueno, con la Negra, esa biografía se fue haciendo, digo, sin querer. Y no tuve que ir a buscar materiales de segunda mano. Claro. Y la hice casi con un criterio teatral, porque por ahí la Negra estaba... Hablé con los hermanos, con los 2 hermanos, y con el hijo, y con algunos amigos. Entonces, a medida que iba el relato de la Negra, a veces decía, Chichi, ¿cómo era eso que nos pasó la noche del Rey? ¿Te acordás que se cayó un árbol? Entonces ahí tenía yo el relato de él y entraban como si fueran personajes. Total. Un criterio teatral, digamos. No quiero dejar de preguntarte por Perfume de Gol y esta relación que haces tan interesante entre la mujer y el fútbol, que no está demasiado... Ahora un poco más, porque aparecen comentaristas mujeres, sí. Pero vos fuiste el primero, ¿no? Sí, el libro tiene como característica que todos los cuentos, el eje... Es la mujer y el fútbol. Es la mujer, el eje o el detonante. Normalmente la mujer fue en los cuentos de fútbol, relatos de fútbol, algo colateral, un adorno. Sí, sí, sí. Y en estos cuentos... Es el motor de la... Claro, empiezo por Eva, la del paraíso. Yo alargo mi teoría del pecado original, digo que no hubo pecado original,
que cómo puede ser pecado eso del amarse y todo eso. Y bueno, y ahí está Eva y Adán en el paraíso y son felices por la mañana, por la tarde, por la noche, todos los días de la semana, y se pudren de ser felices, se hartan de ser felices. Entonces se escapan para extrañarse un poco, para sufrir algo. Y después vuelven a reunirse y en algún momento hay un manzano, que las manzanas caen. Y Eva, como lo ve medio cabizbajo a Adán, para a ver si está medio mustio en todos los sentidos, trata de animarlo. Entonces empieza a tirarle manzana. Y Adán intenta patearla y es un desastre, le pega con la rodilla, con la canilla. Y resulta que le cambia y le tira una manzana a la pierna izquierda. Y ahí la agarra así de volea nomás. Y ahí arranca el fútbol. Claro, resulta que era zurdo, Adán. Claro. Está bien. Rodolfo, un gustazo. Hoy hayas estado en Hipertexto, seguramente habrá segunda parte porque quedó muchísimo para hablar. Y bueno, muchas gracias por este rato. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.